Hola amigos, espero se encuentren muy bien en esta semana, en este martes 16 de junio del 2020. Y pues seguimos con estos tutoriales que tienen la única intención de estar ayudando en saberes sobre evaluación, ya que, como lo he mencionado, tuvimos un ciclo escolar atípico y tuvimos un ciclo escolar, un cierre de ciclo escolar un poco distinto, o muy distinto más bien, a todos los anteriores. Este video pues tiene la finalidad de, como los otros dos, de orientarlos sobre algunos saberes, sobre algunas orientaciones, sobre lo que tiene que ver con este gran concepto que es evaluar. ¿De dónde estoy sacando la información? Me han preguntado del libro o del compendio Evaluar para Aprender, que la evaluación formativa y su vínculo con la enseñanza y el aprendizaje. Simplemente estoy sacando las ideas principales de este libro para que a ustedes les quede un poquito mejor la información sobre todo lo que es el proceso de evaluación. Y pues bueno, en este video vamos a determinar lo que tiene que ver con el conocimiento, con la evaluación desde el enfoque formativo. Y aquí nos dice en el modelo educativo 2017 y la reforma curricular del 2017, aprendizajes claves para la educación integral, plan y programas de estudio para la educación básica. El enfoque formativo de la evaluación se desarrolla con mayor profundidad y se promueve en todo momento la coparticipación de docentes y alumnos como actores principales del proceso de aprendizaje, aunque también se incluye a las autoridades escolares y educativas, así como a los padres de familia y a los tutores, pues se asume su corresponsabilidad en dicho proceso, como se expuso en subtemas anteriores, y en este sentido se hace patente su relevancia en el logro de los aprendizajes de los alumnos y en el aprovechamiento de la información obtenida a partir de la evaluación. En pocas palabras, pues el modelo educativo 2017 le da un sentido formativo cabal y rotundo al proceso de evaluación y lo ve así como un proceso en el cual no importa la calificación o no nos importa el número, sino más bien nos importa el proceso que el alumno va a desarrollar paulatinamente con la participación muy extendida de los docentes, de los alumnos y de los padres de familia. Y en este sentido que maneja este plan y programas, pues nos dice aquí lo siguiente, que la evaluación formativa requiere que 1. Que el docente planifique. No puede haber una evaluación formativa, porque ese es el enfoque, si el docente no está planeando. Es decir, la planeación va de la mano de lo que tiene que ser la evaluación. Si el docente no planea, si el docente no adecua, no organiza sus estrategias o sus secuencias didácticas, el docente pues no va a tener una herramienta o una evaluación pertinente. La siguiente nos dice que los alumnos se den cuenta de lo que han aprendido y lo que están por aprender. En este sentido, el alumno debe de ser consciente qué está aprendiendo en el salón de clases, cómo lo aprendió y qué es lo que le falta aprender para mejorar su proceso formativo. ¿Qué más le hace falta a la evaluación? Dice que se tenga en cuenta los procesos de aprendizaje, no solo los resultados. Como lo he mencionado en los otros dos videos, en la evaluación que tiene que el enfoque es formativo, no importa tanto el número, sino más bien cómo el alumno paulatinamente, poco a poco, ha llegado a desarrollar ese aprendizaje esperado, ha implementado sus competencias, ha desarrollado sus habilidades tanto dentro y fuera del salón de clases. 4. Que se consideren las necesidades de los alumnos y de los contextos en donde se desarrollan. Por eso es importante que el docente planifique, porque debe tomar en cuenta las necesidades del alumno, estilos de aprendizaje, intereses, etc. Y a la vez el contexto en donde el alumno se desarrolla para que la
el aprendizaje sea significativo y sea situado. Y aquí es muy importante hacer saber y hacer hincapié que los aprendizajes deben de ser significativos para el alumno y deben de ser situados en el contexto en donde el alumno se desarrolla. ¿Para qué? Para que este aprendizaje en sí sea de una manera pertinente y a la vez la evaluación nos dé a nosotros cómo fue el proceso gradual de este alumno. Dice también que la información sobre el desempeño de los alumnos se obtenga a lo largo de todo el proceso de enseñanza y no solo en los exámenes. Es decir, el examen nos puede determinar lo que el alumno supo en ese determinado momento, pero la evaluación la debemos nosotros de asumir desde que iniciamos con una actividad de introducción hasta la culminación de nuestra secuencia didáctica o hasta la culminación de nuestra planeación. Es decir, ese aprendizaje esperado no solamente se califica con un examen estandarizado, con una serie de preguntas, con una serie de actividades, sino que nosotros debemos, en base a las necesidades, en base a los criterios que establecemos, ver cómo el alumno se va desarrollando a lo largo de estas sesiones, de estas clases, hasta llegar a que el alumno aprenda o conciba este aprendizaje esperado. Por eso la evaluación es un proceso gradual que empieza de menos a más y que poco a poco, hasta llegar a la culminación del ciclo escolar, pues englobamos todos los aprendizajes esperados del grado en donde nosotros estamos. Por eso se dice que la evaluación debe ser formativa. También el número 6 dice que se fortalezca la colaboración entre docentes, alumnos y padres de familia. Creo que este punto lo hemos manejado independientemente del plan y programas que se aplique o que se esté llevando a cabo. Siempre ha habido una colaboración rotunda entre docentes, alumnos y padres de familia. Pero que es importante y demasiado importante que la participación de los padres de familia sea muy de la mano con nosotros, porque ellos son los que de una u otra manera están al pendiente de las tareas, de los trabajos, de los proyectos que muchas veces les encargamos a los alumnos y que son parte de esa formación académica. Número 7 nos dice que actúe oportunamente para evitar el rezago educativo o la deserción escolar. Es decir, la evaluación formativa nos permite a nosotros detectar a aquellos alumnos que requieren un aprendizaje, que requieren una situación de retroalimentación para de esta manera motivarlos a que sigan estudiando, a no hacerlos menos, sino al contrario, sumarlos, ser inclusivos con ellos, determinar una serie de acciones para retroalimentar aquellas pequeñas fallas, aquellas pequeñas dudas que tenga el alumno y que a través de esta retroalimentación, de este repaso, los alumnos eviten no sentirse rezagados y que les permita seguir avanzando de una manera motivada y de una manera adecuada a lo largo de su formación académica. Por eso en el punto anterior se decía que una colaboración rotunda, porque también nosotros debemos de apoyarnos en el padre de familia para que sepa que la educación es un engrane y que todos vamos ahí, tanto alumnos, maestros, padres de familia, y que a la vez nosotros a través de las herramientas, de las adecuaciones curriculares, de las adaptaciones pedagógicas pertinentes que hacemos, es importante motivar al alumno dentro y fuera de nuestra cátedra o nuestra práctica de enseñanza. Por lo tanto, en base a estos requerimientos, estos 6 puntos, se dice que en los ambientes de aprendizaje, en cualquier ambiente de aprendizaje, dentro, fuera del salón de clases, en la cancha, etcétera, en los ambientes de aprendizaje, la evaluación, en un enfoque formativo, la evaluación tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad. El objetivo principal de toda evaluación, y principalmente en la evaluación formativa, es identificar las áreas de oportunidad y mejorar el desempeño de los alumnos. Es aquí donde la retroalimentación que nosotros hagamos con esos alumnos, con esos estudiantes, juega un papel importante. Si X alumno sacó un 6 en ese examen de matemáticas, de ciencias, de inglés, la retroalimentación que nosotros hagamos en base a ese 6, a esa nota, a ese número, es muy importante. ¿Por qué? Porque ya en base a esa calificación nosotros determinamos
cómo, cuándo y dónde debemos de incidir para que el aprendizaje llegue al alumno de una manera significativa y que estas adecuaciones en verdad sean en beneficio para ellas, para él o para los estudiantes. Lo importante aquí es que la retroalimentación vaya encaminado a subsanar las áreas de oportunidad, las debilidades que el alumno a lo mejor pudo haber desarrollado en el trimestre, en la secuencia didáctica, en el bimestre o en la parcial, para nosotros, en base a esta serie de actividades de repaso o estas actividades de retroalimentación, el alumno se sienta apapachado, se sienta de una manera mayormente posibilitado a seguir con los otros aprendizajes esperados. También eso es muy importante que se dé el principio pedagógico. Aquí lo pongo, el principio pedagógico siguiente: entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación. Y lo que comentábamos ahorita, no podemos entender a la planeación sin entender la evaluación. Es decir, por una parte nosotros planeamos nuestras actividades, nuestras estrategias, pero a la vez el mal momento en que estamos desarrollándolas, escribiéndolas, buscando información, también debemos de saber cómo vamos a evaluar eso, de qué manera, qué instrumentos vamos a utilizar para evaluar nuestra planeación, nuestra secuencia didáctica, y cómo vamos a utilizar la evaluación para los alumnos, para que le encuentren un significado óptimo y que a nosotros nos dé los insumos necesarios para llevar a cabo una retroalimentación, para llevar una serie de acciones de repaso, para que el alumno se sienta de una manera mayormente aprovechado y que pueda lograr desarrollar las metas que hemos planteado a lo largo del bimestre, del trimestre o del propio ciclo escolar. Para ello nos dice que la evaluación no busca medir únicamente el conocimiento memorístico. Ya dejemos eso de que al alumno se tiene que aprender todo, sino más bien aquí es un proceso gradual, paulatino, en donde poco a poco a raíz de este proceso nos va dando el alumno una serie de nociones de si el alumno está avanzando o el alumno está retrocediendo. No solamente se trata de llegar al examen y vomitar lo que se aprendió o lo que se pudo haber aprendido de memoria la noche anterior, sino se trata de poner las habilidades del alumno en práctica. El número 2 dice que la evaluación tiene en cuenta 3 variables. La primera, las situaciones didácticas. Lo que nosotros queremos evaluar del alumno en el proceso, que son las situaciones didácticas. El número 2, las actividades del estudiante, lo que el alumno hizo para lograr en esa situación didáctica, las habilidades que el alumno desarrolló para lograr solventar los metas y los problemas en esa situación didáctica, y también los contenidos. Nosotros, en base a los contenidos de las asignaturas, debemos de planear una variable o tener una evaluación dinámica acorde a las situaciones y a las necesidades de nuestros alumnos. La 3 dice que la evaluación parte de la planeación. Lo he mencionado, lo sigo mencionando, y aquí se menciona: la evaluación va de la mano junto con la planeación. Y a la vez, tanto la evaluación como la planeación debe de contextualizar el entorno de los estudiantes. Debe de ser un aprendizaje situado, debe de ser un aprendizaje significativo al contexto en donde se encuentran y donde viven nuestros alumnos. También dice que debe haber opciones que permitan a cada quien progresar desde donde está. En base a este contexto, pues el alumno debe de reflexionar cómo se encuentra él académicamente, o nosotros determinar cómo se encuentra académicamente, para desde este punto nosotros incidir y saber desde dónde vamos a partir con una serie de estrategias adecuadas a este contexto. C. El profesor define los aprendizajes esperados, que los sacamos de los contenidos de los programas, y la evaluación mide si se alcanzaron o no. En pocas palabras, el plan y programa nos dice los aprendizajes esperados, nosotros los sacamos, planteamos en base a ese aprendizaje esperado y en base a las características de nuestro grupo, de nuestros alumnos, planteamos una secuencia didáctica acorde a los intereses, a las necesidades, a las características de nuestro grupo, de nuestros alumnos, a esa serie de factores extracurriculares o curriculares que vienen ahí. Nosotros los sacamos, las adaptamos o buscamos adaptar ese aprendizaje esperado para que se logre y se lleve a cabo. Y a la vez la evaluación nos debe decir
si se alcanzó o no se alcanzó a desarrollar ese aprendizaje esperado. El número 4 nos dice que la evaluación forma parte de la secuencia didáctica como elemento integral del proceso pedagógico. ¿Qué significa eso? La evaluación nos dice cómo, cuándo y dónde y cómo fue nuestra secuencia didáctica, de qué manera funcionó, de qué manera puedo mejorarla, de qué manera incidió mis estrategias, mis actividades en este proceso. Y es un proceso gradual que complementa desde el inicio, desde el desarrollo, desde el cierre de mi planeación, de mi secuencia didáctica, para que sea integral, para que no haya huecos, para que el alumno se sienta en la mejor disposición de reflexionar sobre cómo fue su avance en esta secuencia didáctica. El número 5 nos dice: cuando el docente retroalimenta al alumno, fíjense bien, cuando el docente retroalimenta al alumno, la retroalimentación, la reflexión de si alcanzamos o no se alcanzó el aprendizaje esperado, dice que es muy importante. ¿Por qué? Porque la evaluación adquiere el significado para pues autorregula y mejora los aprendizajes. Es decir, que si la evaluación nosotros les damos una retroalimentación, el alumno va a entender el significado de por qué se evalúa y por qué es importante estar evaluando constantemente lo que el alumno haga. ¿Por qué? Porque de esta manera entiende y sabe y se explica qué es lo que tiene que mejorar en su desempeño académico, en su desempeño personal, y qué es lo que le hace falta para ser y lograr estos aprendizajes que nosotros estamos tratando de enseñar en nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, en la evaluación no solamente se incide numéricamente, sino más que eso, hay que saber orientar, hay que saber hacer unas adecuaciones en base a cada una de las planeaciones o de las estrategias que nosotros desarrollamos para que la retroalimentación sea fundamental. Por lo tanto, podemos decir que la planeación, la evaluación y la retroalimentación van de la mano. La planeación no puede entenderse sin una evaluación y la evaluación no puede entenderse sin una retroalimentación. Dentro del enfoque formativo de la evaluación, la retroalimentación también va de la mano con la planeación, con la evaluación y, por lógica, la retroalimentación. Estos tres factores son fundamentales en el devenir académico, en el devenir práctico del docente, y por lo tanto es fundamental tenerlos siempre a la hora en la cual estamos planeando, a la hora en la cual estamos impartiendo cátedra y a la hora en la que vamos a calificar a nuestros alumnos y de qué manera lo vamos a hacer. Por lo tanto, también se maneja en este documento que es muy importante tener en cuenta estas características y que debemos de estar nosotros al pendiente de esto. Y nos dice aquí un subtítulo, dice: la evaluación desde el enfoque formativo en el aula. La evaluación desde el enfoque formativo no se centra en elaborar un juicio para calificar y determinar como punto final la acreditación o reprobación de los alumnos, sino en una valoración integral de múltiples elementos que intencionalmente insertamos en la planificación del proceso educativo, en la planeación didáctica, y que nos permiten conocer si se alcanzan los objetivos de aprendizaje. Nos orienta sobre qué camino seguir para apoyar su desarrollo y fortalecimiento en la ruta al logro de las metas marcadas por los aprendizajes esperados, así como oportunidades de acreditación y mejora del planteamiento de nuestra estrategia, tipos de evaluación, técnicas e instrumentos incluidos desde el inicio. ¿Qué entendemos aquí? Pues que la evaluación no solamente es una calificación, sino que es una valoración integral con múltiples elementos que nosotros los planteamos desde el inicio, pasando por el desarrollo y pasando por el cierre de nuestra secuencia didáctica o nuestra planeación, utilizando varios tipos de evaluación, técnicas e instrumentos que los ponemos a la práctica desde el inicio de nuestra planeación.
Y en un paréntesis, en otro video hablaremos qué es una técnica, qué es un instrumento de evaluación y cuáles son los tipos de evaluación. En este contexto, pues primero hay que encontrarle la orientación de la evaluación, cómo debe de ser el tipo de evaluación, que es una evaluación formativa, y posteriormente abarcaremos este tipo de aprendizajes. Ya que nos dice algo muy importante, dice, la evaluación desde el enfoque formativo es que abre la posibilidad de que docentes y estudiantes tomemos decisiones conjuntas, sustentadas en las necesidades de aprendizaje expresadas por los alumnos y en sus propuestas de mejora, así como en los hechos concretos aportados por las evidencias y nuestra experiencia profesional para la mejora en el logro de los aprendizajes esperados. Significa que el hecho de que nosotros tengamos evidencias, las tengamos sustentadas, de esas evidencias nosotros partiremos para que la evaluación sea formativa y para que el alumno se sienta mejor y nosotros saber qué rutas, qué caminos, qué actividades, qué adecuaciones necesitamos desarrollar o replantear para lograr el aprendizaje esperado en cada alumno y en nuestros alumnos. Y aquí algo muy importante. Es importante considerar que la evaluación que los docentes hacemos desde el enfoque formativo también tiene un componente informal, que sucede en el potencial evaluativo de las acciones cotidianas en el aula, las cuales nos brindan oportunidades para observar y recolectar evidencias relacionadas principalmente con los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores y las habilidades de los estudiantes. Por ejemplo, observar las interacciones de los alumnos al trabajar en pequeños grupos, que conversan, cómo lo hacen, o al conocer y valorar el contenido de sus anotaciones en cuadernos, guías y otros materiales. Mientras más frecuentemente e intencionada sea la propuesta de evaluación, las decisiones pedagógicas que tenemos sobre el curso estarán más sustentadas y por tanto serán más oportunas. Los estudiantes, por su parte, necesitan ser retroalimentados sobre sus progresos y logros, pero también sobre sus dificultades, entendiendo a estas y al error como un área de oportunidad. Aquí se manejan tres cosas. La primera, que hay que destacar, que la evaluación no necesariamente tiene que ser tan formal, sino que nosotros sabemos a nuestra práctica en esa intuición que nosotros tenemos al momento de estar dando clases. Nosotros estamos observando cómo se comportan los alumnos, qué es lo que dicen, qué es lo que dan a entender a los demás, cómo se desarrollan frente a nosotros. Ese tipo de interacciones en esos ambientes de aprendizaje que nosotros tratamos de desarrollar también son parte de la evaluación y tienen un sentido informal que también son válidos y que también nos permiten ir valorando si el alumno va desarrollándose de una manera óptima y va desarrollando este proceso de aprendizaje gradualmente. Esto también tiene que ser informal y muchas veces no lo tomamos en cuenta, no lo notamos, pero lo tenemos en la mente a la hora en la cual estamos nosotros calificando desde el enfoque formativo. También dice ahí que la evaluación, entre mayor esté fundamentada, entre más elementos nosotros tengamos, esta evaluación nos va a dar mejores orientaciones, nos va a guiar sobre cómo nos podemos orientar a lo largo del ciclo escolar. Entre mayor esté formulada, entre mayor esté sustentada nuestra evaluación, mejores resultados nos va a dar para que nosotros nos podamos determinar o sepamos qué acciones tener a lo largo del ciclo escolar. Además, dice aquí que los estudiantes es muy importante decirles en qué están bien, pero sobre todo en qué están mal y cómo pueden subsanar esos errores, de qué manera pueden mejorar esos errores y cómo estos errores los van a poder hacer alcanzar nuevas metas y nuevos objetivos. Y que estos errores son muy importantes, pues juegan un papel demasiado importante en lo que es la retroalimentación del alumno.
Por lo tanto, y para finalizar, hay que entender a la evaluación con su enfoque formativo y que la evaluación va de la mano con la planeación. Es importante planear sumamente las actividades. Es importante también en esta planeación desarrollar la evaluación, pero a la vez es muy importante desarrollar este sentido de retroalimentación. Estos tres factores, planeación, evaluación y retroalimentación, forman el enfoque formativo de la evaluación como sinónimo de mejora continua dentro y fuera de la práctica docente. En este sentido y en estos videos es para que ustedes les sirva y que estén enterados de todo lo que es el sistema de evaluación. ¿Por qué? Porque es muy importante tenerlo a la mano en esta contingencia, en esta manera de evaluar a nuestros alumnos, y hay que ver y hay que saber que, como lo dice aquí en este libro, la evaluación es un proceso y la evaluación es eso, es desarrollar un proceso cabal y rotundo dentro y fuera de nuestros alumnos. Por eso me nació hacer estos videos, para que ustedes tuvieran en cuenta estos conocimientos, estas necesidades a la hora de estar emitiendo un juicio o una opinión académica dentro y fuera de nuestro salón. Mi nombre, Joel Orozco. Invitarlos al próximo capítulo, al próximo video. Quedo a sus órdenes, invitarlos a que se suscriban, y espero les haya servido este video. El último video en próximos días lo estaré emitiendo. Hasta la próxima y buenas tardes.